encontramos de regreso con más información en TV Perú Noticias. El gobierno entrante sin duda va a tener muchos retos que afrontar en nuestra Amazonía, retos medioambientales. ¿Cómo podría empezar a afrontarlos y cuáles son estos que debe tomar en cuenta? Para conversar sobre el tema se encuentra en nuestro estudio Mariana Montoya, directora de Wildlife Conservation Society, una ONG dedicada a, me imagino, generar iniciativas de conservación en nuestro país. Así es, sí, buenos días, muchas gracias. Nosotros nos dedicamos a la conservación del medio ambiente, a la conservación de la vida silvestre, ¿no? Y hay muchos retos. Algunos están ya en los planes de gobierno que se han venido presentando y en el actual gobierno entrante, pero creemos que todavía hay temas que están invisibilizados. Hay temas como los de fauna silvestre, que si bien son parte del bosque, cuando uno ve los planes y las acciones que se quieren tomar, la fauna no aparece. Y hay temas importantes en Perú como el tráfico de fauna silvestre que no se está visibilizando suficiente y es un problema en el Perú. Es un problema muy grande porque vemos, por ejemplo, que todo el tiempo se realizan operativos para impedir la venta ilegal de fauna silvestre. Por lo menos en la ciudad se han hecho operativos en Iquitos. Sí. Por ejemplo, se ha reducido la venta de cóndores. Exacto, en este aspecto. Se están haciendo grandes avances. Recientemente, CERFOR, la autoridad, ha terminado una estrategia nacional para combatir, pero aún falta mucho porque va a depender de muchas autoridades, de muchas instituciones públicas para que puedan realmente tomar acción y resolver el problema. Es un problema además internacional, que se requiere colaborar también con otros países porque son rutas internacionales por donde van todas nuestras ¿Dónde especies, se ven estos problemas? ¿Dónde empieza la ruta? ¿Cuáles son los animales, digamos, que se encuentran en mayor riesgo a esta comercialización ilegal? Se comercializa de todo, de aves, reptiles. Por ejemplo, un guacamayo puede ser vendido a $35.000 fuera. Muchas tortugas, de todo en realidad, y vienen desde la selva, pero también en el norte, en bosque seco. Entonces, la verdad que es un tema que no lo vemos mucho, pero que en cualquier mercado de una ciudad amazónica o en Chiclayo, Tumbes, podemos ver gran cantidad de fauna, ¿no? Y otro tema importante que toda esta semana se ha venido trabajando, y de hecho se ha firmado una declaración entre varias instituciones de varios países, es el tema de las aguas amazónicas. Siempre todos conocemos la Amazonía y hablamos de la importancia de los bosques amazónicos, de cómo la gente depende de estos bosques, la madera que se puede comercializar. De hecho, en el plan de gobierno del gobierno entrante hay promoción de los bosques, pero nos olvidamos que la Amazonía es el humedal, es el sistema acuático más grande del mundo y que el bosque depende de estar conectado con el agua y de todos los ríos y lagos que hay en la Amazonía, que además proveen una serie de servicios, ¿no? Toda la Amazonía come pescado, es la fuente principal de proteína que viven en estos ríos y en estos grandes humedales. Entonces, no podemos estar mirando a la Amazonía solamente desde los bosques y pensar en que solamente es madera, sino también todo lo que significa por el agua. ¿Y en qué riesgos se encuentra este recurso, no? Sabemos que la minería ilegal y actividades ilegales ponen en mayor riesgo el suministro de agua, porque además debemos verlo como un organismo vivo y completo, ¿no? O sea, sí. Que haya minería ilegal en una parte de nuestra Amazonía afecta probablemente el suministro de agua en toda la corriente. Y no solamente el suministro de agua, ¿no? O sea, la Amazonía es una cuenca que está interconectada no solamente en Perú, con varios países, ¿no? Dependemos de las cabeceras y Brasil depende de lo que los países andinos hagamos. Entonces, esta gran contaminación por minería, también por petróleo, pero también porque como todavía no se visibiliza suficiente el sistema acuático, cuando hacemos proyectos, por ejemplo, como hidroeléctricas, pensamos solamente en qué impactos va a tener sobre el bosque y la deforestación, pero no pensamos que las hidroeléctricas, si no se hacen bien, si no se hace realmente un estudio de cuáles son los reales impactos sobre el sistema acuático, podemos estar reduciendo nutrientes, porque todos los nutrientes vienen de los Andes, los sedimentos, la tierra, digamos, que vienen desde los Andes, trae los sedimentos que los peces necesitan para reproducirse y para que haya toda esta producción pesquera en la Amazonía. Los mismos bosques dependen de estos nutrientes. Entonces, falta aún visibilizar mucho más y estar pensando en cuáles son estos impactos que realmente hay que estar evaluando para que cuando se hagan este tipo de grandes proyectos de inversión como la hidrovía, hidroeléctricas,
se hagan de tal manera que puedan evitarse la mayor cantidad de impactos, por lo menos, ¿no? Desde una perspectiva de las aguas. Claro. Ahora, el Ministerio del Ambiente, esta campaña especialmente, no necesariamente por el contexto de la campaña, sino como una especie de alerta, ha visibilizado el problema de la minería ilegal, que incluso está intentando entrar a áreas naturales protegidas. Exacto. Y las personas muchas veces no diferencian entre el minero informal y el minero ilegal. El minero ilegal es ilegal porque utiliza prácticas que no están aprobadas y no serán aprobadas nunca, bajo ningún estatuto, y además realiza minería en lugares donde no se puede realizar ningún tipo de actividad extractiva, como las áreas naturales protegidas. ¿Cómo ven el desarrollo de este problema en nuestro país, ¿no? ¿Hay potencial para solucionarlo? Bueno, la minería ilegal lamentablemente es un tema que ya ha desbordado las capacidades de muchos sectores, ¿no? Y en realidad ya no depende solamente del Ministerio del Ambiente resolverlo. Y el estar dentro de áreas protegidas es un impacto aún mayor porque son las áreas más biodiversas del país. Y porque además, por lo que te decía, de estas cuencas interconectadas, el problema de la minería no es solo, viendo desde el punto ambiental, porque tiene otra serie de problemas, no es solamente la contaminación de los ríos por mercurio, por ejemplo, sino que este mercurio va a los peces, contamina a las personas, y esos peces además hacen grandes migraciones. Los peces que llegan a esa zona de Tambopata, ponen sus huevos digamos, en los Andes, en el Perú, y van hasta el Atlántico, hasta Brasil, y cruzan toda la Amazonía. Entonces no solamente somos los peruanos que nos afectamos y contaminamos por la minería ilegal, por el mercurio que termina en los peces, sino grandes poblaciones amazónicas a lo largo de toda la cuenca amazónica puede haberse afectado, ¿no? Entonces realmente es un problema que puede estar dándose acá en Colombia, en otros países, que está en incremento lamentablemente, que demanda de la acción conjunta de varias instituciones del Estado, pero que además afecta a muchas poblaciones amazónicas, como te digo, no solamente en el Perú, ¿no? Y no solamente es un tema ambiental, ¿no? La minería ilegal genera otros mercados ocultos como la trata de blancas, otras actividades ilegales en la zona, ¿no? Sí, es un tema que, como te digo, hay que tratarlo de diferentes lados, diferentes aristas y de múltiples sectores, ¿no? ¿Y existe en el plan de gobierno o en las propuestas que se han visibilizado hasta el momento algunas iniciativas que se puedan rescatar o que les den ese indicio de que sí se va a tomar en cuenta el tema medioambiental? Sí, bueno, hemos revisado el plan de gobierno, la parte ambiental, y definitivamente, felizmente, está el tema de minería ilegal, que esperemos que este gobierno siga trabajando con este tema, porque realmente es una cosa muy grave y que además, si no se detiene pronto, va a terminar entrando a más áreas protegidas y a otras partes del Perú. Hay temas de bosques también, pero por ejemplo ahí, cuando se habla de bosques, solamente se habla del bosque y de la madera, ¿no? Y no de este organismo vivo que tú misma decías, que es la Amazonía, que son los bosques, que es la interconexión con las aguas, con las pesquerías y una serie de servicios ambientales que brindan a las personas que viven alrededor de esos bosques, ¿no? Entonces, nos parece que aún es necesaria una mirada más integral del bosque, no solamente la madera, sino lo que significa la fauna que hay dentro y además que todas las poblaciones humanas pueden aprovecharlas, ¿no? La gente vive de los recursos que están en el bosque, estos grandes humedales, esos bosques que dependen del agua y que se pasan 6 meses al año inundados, producen una cantidad increíble de frutos, pero también de peces, de fibras, de diferentes recursos que la gente puede aprovechar para no solamente comer, vender, construir sus casas, hacer artesanías. Entonces hay que tener esa mirada más integral de bosque y las políticas que se hagan de desarrollo de estos bosques, verlas así, ¿no? De manera integral y no solamente pensando en la madera. Ahora, hay muchos que piensan que si bien es necesario generar políticas en la Amazonía para preservarla, son inviables estas políticas porque la mano del hombre al final termina, digamos, afectando su ecosistema, el medio ambiente, no hay forma, digamos, de controlar las actividades que se realizan. Por ejemplo, esta mañana se ha presentado un incendio en los humedales en Villa. Entonces, claro, empezaron a quemar basura afuera del área protegida, vino un viento, hizo que el fuego se expanda, generó un incendio, afectó el área, ¿no? Entonces es casi inevitable, digamos, impedir que los hombres se equivoquen.
Sí, pero hay muchos ejemplos, y en el Perú hay muchísimos ejemplos, incluso dentro de áreas naturales protegidas que son reservas. O sea, tenemos diferentes categorías de áreas protegidas, ¿no? Y los parques casi no se puede hacer mucho de aprovechamiento dentro, pero las reservas nacionales como Pacaya Samiria, por ejemplo, la Reserva Nacional de Tamopata, hay aprovechamiento de recursos y la gente puede hacer un manejo sostenible de esos recursos, pero hay que ir de la mano también muchas veces con el Estado, con CERNAMP en este caso, y las poblaciones locales. Y sí hay formas de hacerlo, ¿no? Pero hay que promoverlo de esta manera integral, como te digo, buscar el beneficio para la conservación de la naturaleza, pero también beneficio para la gente. Y sí hay formas de hacerlo compatible de alguna manera, ¿no? Pero mirando el bosque en su integralidad y porque también las economías de las poblaciones locales en la Amazonía son diversas, ¿no? No es tan estacional, hay épocas que hay cacería, puedes cazar, pero hay épocas que tienes que pescar, hay épocas que tienes que sacar otros productos. Entonces, si solamente se promueve un producto como la madera, puede ser una visión limitada, ¿no? Entonces, por eso hay ¿Y en que... qué se ha avanzado, crees tú, hasta el momento, no? El Ministerio del Ambiente es nuevo, Sí. relativamente nuevo, es uno de los ministerios más jóvenes de nuestro país y ha ido avanzando, digamos, lento pero seguro en algunos temas, como por ejemplo la creación de más áreas naturales protegidas o de reservas o de parques nacionales, que son estas distintas categorías que permiten distintos tipos de actividades dentro de estas áreas. Por ejemplo, Sierra del Divisor fue declarado parque nacional el año pasado. Hay algunas medidas que se han tomado. ¿Cuáles son esas que se rescatan y sobre las cuales se debería construir? ¿No? Definitivamente el tema de áreas protegidas ha sido uno de los que más ha avanzado, no solamente por la creación, sino porque se ha ido consolidando en varias áreas protegidas ya la gestión y el manejo, y sobre todo esto que te decía de que realmente la gente puede sentir un beneficio de vivir alrededor de un área protegida, poder aprovecharlo, y tanto así que además se comprometen con el cuidado de esas áreas protegidas, ¿no? Entonces, todavía falta crear una más, ojalá que pronto puedan declararse ya en la zona reservada del Mar Pacífico Tropical. Que sería muy importante. ¿En qué consiste esta? Porque las personas cuando piensan en áreas protegidas piensan en tierra, árboles. Claro, nunca pensamos ni en las aguas amazónicas ni en el mar, ¿no? Claro. ¿De qué forma se puede beneficiarnos crear un área protegida en el mar, en el norte? Porque supuestamente este tramo, este área del mar que se quiere declarar protegida está entre Tumbes y Piura. ¿Y en qué nos podría beneficiar? Lo que pasa es que las áreas protegidas en general protegen espacios críticos, por ejemplo, de hábitats de reproducción de especies. Entonces, en este caso son áreas importantes para producción pesquera. Entonces, hay espacios o lugares a lo largo de la costa o en otros lugares, ya incluso terrestres, o cuando hablamos de sistemas acuáticos en la Amazonía, que son áreas, por ejemplo, de reproducción o bancos de conchas de abanico, o áreas de reproducción de peces que después los pescadores aprovechan, ¿no? Pero son esos espacios que, claro, no los vemos porque están debajo del agua, que son importantes tener un cuidado especial. Y esas áreas protegidas no son para no hacer nada. Paracas es un ejemplo, ¿no? Hay muchísimo aprovechamiento pesquero, pero porque se protegen esos espacios donde hay esta productividad que permite la producción de peces y otros recursos que son aprovechados, como la concha de abanico. Entonces, en el norte es igual, ¿no? Esa área va a proteger espacios importantes también para mamíferos acuáticos, para tortugas, y eso es para poder poblar el resto. Hay ballenas que tienen sus hijitos en nuestro mar. También. Sí. No me acuerdo cómo se llama, creo que es la ballena jorobada. Hay varias especies también de delfines. Entonces también son una fuente de, o sea, si protege estos espacios, puedes beneficiar para el turismo, ¿no? Puedes hacer actividad turística porque vas a tener delfines, ballenas que puedes ir a ver. Entonces, no tenemos que pensar en las áreas protegidas como espacios donde no podemos tocar, ¿no? Es todo lo contrario. Incluso en los parques nacionales, que son un poco más restrictivos, los servicios que brindan hacia afuera son también importantes para la gente, ¿no? Entonces yo creo que ahí han habido grandes avances en el sector ambiental, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y la lucha de la minería que se ha tratado de hacer, pero como te digo, eso ya escapa solamente al sector medioambiental. Claro, me imagino que debes tener parte Ministerio del Interior, los gobiernos regionales, que además creo que por ley tienen la responsabilidad
del cuidado del área, ¿no? Pues si el gobierno regional, como en Madre de Dios, está involucrado y es un ex minero, va a ser difícil, pues, ¿no?, que se proteja el espacio, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. De nada. Mariana Montoya, entonces, de la WCS, dando algunas recomendaciones de los temas que deben estar en agenda en el próximo gobierno, como la creación de la Reserva Nacional Mar Pacífico Norte, una reserva marina que sería muy importante para nuestro país. Vamos a hacer una pausa comercial en nuestro programa. Regresamos con más información en TV Perú Noticias.